y a Dios alineando. En esta noche vamos a compartir parte de la experiencia de Hechos capítulo 12, que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y escuchen bien, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, obviamente para también quitarle la vida. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí está el mensaje que estamos enfatizando a través de estas reflexiones bíblicas. Y dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia sin cesar? Oración a Dios por él. Una iglesia que ora sin cesar. Una iglesia que sabe orar y también sabe alinearse al Señor. Quisiera recapitular un poquito lo que está pasando aquí, porque esta es una experiencia a través de la cual la iglesia utiliza lo que hablábamos la semana pasada sobre la oración frente a una crisis terrible. Por ejemplo, en la semana pasada nosotros decíamos que la oración es de básicamente hablar con Dios a fin de que Dios hable con nosotros. Contestábamos la segunda pregunta sobre qué busca Dios a través de la oración. Y decíamos que el Señor busca una relación personal. La oración es un instrumento, no es un medio, es un instrumento para alcanzar un medio. Y una de las cosas que el Señor quiere alcanzar, obviamente, es su propósito, pero Él busca una relación personal, una relación íntima, donde se desarrolle la confianza en nuestro oído espiritual, como ovejas que oyen su voz. A través de la oración el Señor logra eso. Obvio, le pedimos y le damos gracias y todas esas cosas, pero el Señor logra establecer una relación íntima donde crece la confianza, y eso nos lleva al punto neurálgico central de lo que estamos hablando, que es cuando el Señor utiliza la oración para que nosotros nos alineemos a su deseo y a su voluntad. Y esa es la parte de la transición, esa es la parte de la transformación, esa es la parte donde yo muero para que Cristo viva, esa es la parte realmente donde nosotros crecemos espiritualmente y agradamos a Dios porque nos estamos alineando. De modo que la oración, hemos dicho, es hablar con Dios a fin de que Dios nos hable, una comunicación, un diálogo, no solo yo hablar, también yo hablar y esperar que Dios hable. Cuando practico la oración, voy desarrollando mi intimidad con Dios, que es algo que Dios busca en todos y cada uno de nosotros. Y además, eso es lo que me lleva al punto que Él me quiere llevar con la oración, que es que yo me alinee a su voluntad y yo entienda su voluntad y yo pueda llevar a cabo su voluntad. Entonces, cuando yo llevo a cabo su voluntad, contesto la tercera pregunta que hicimos la semana pasada, que era: ¿cuál es el fin último que Dios tiene con la oración? Él quiere lograr la intimidad, Él quiere llevarnos a un alineamiento, obvio, para que así nosotros hagamos su voluntad, y cuando se hace la voluntad de Dios, Él se glorifica. Amén. Él se glorifica. Y cuando Él se glorifica es que nosotros somos profundamente bendecidos. Así que eso lo discutíamos la semana pasada. Habiendo dicho eso, y no sin antes seguir saludando a los hermanos que ya están en sintonía con nosotros. Qué lindo que están ahí entrando todos. Voy a decirlos todos. Estoy viendo sus nombres para que no se me olvide ninguno, porque pasan rapidito. Pues a todos y a todas, ¿ok? Estoy muy consciente, muy agradecido y contento que estén ahí con nosotros. Entonces, en este caso, que vamos a ver en esta noche brevemente, basado en la lectura que leímos de Hechos capítulo 12, lo que sucede aquí es que en aquel momento, uno de los Herodes era una dinastía, los Herodes fueron varios reyes,
Herodes el Grande fue el que vivió para el tiempo de Jesús, que mandó a matar a los niños. Note, este espíritu que se encarna en Herodes es el mismo que se encarnó en Faraón, quiso destruir al pueblo de Dios. Herodes quiere destruir a Jesús. El pueblo de Dios contenía, era el pueblo de donde iba a venir nuestro Mesías. Entonces este no pudo destruir al pueblo de Dios, y Herodes ahora se entera de que el Mesías va a nacer y quiere destruirlo. Ese espíritu de anticristo está ahora encarnado en Herodes. Herodes tiene varios hijos y también se convierten en reyes de la Palestina, y entonces de Judea, y entonces tuvo otro que se llamó Antipas. Ese es el que dice el Evangelio que le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Luego tiene otro, después de Antipas, que se llamó Agripa, y ese es el que aparece aquí en Hechos capítulo 12, y ese mandó a matar a Jacobo, y ahí es que comenzó toda esta crisis. Imagínese usted que usted está lo más tranquilo viendo el poder de Dios, sanando, libertando, la gente convirtiéndose, la gente siendo sanada, la gente descubriendo la vida, la nueva vida en Jesús, y de momento viene un rey caprichosamente, toma de rehén a uno de los apóstoles, en este caso a Jacobo, el hermano de Juan, que era otro apóstol, y le quita la vida porque fue una movida política muy conveniente para él. Déjame decirle dos cositas bien rapiditas. Ese Jacobo, en Marcos creo que capítulo 10, Jesús le hizo una pregunta a él y a Juan, que si ellos podían beber la copa y si ellos podían ser bautizados, beber la copa que Jesús iba a beber y ser bautizados con el bautismo con que Jesús iba a ser bautizado. ¿A qué se refería Jesús? Jesús le preguntó, ¿ustedes están dispuestos a beber y a sufrir este sufrimiento que yo voy a sufrir y inclusive a morir esta muerte que yo voy a morir si así fuese necesario? Y me parece que ellos como que no tenían muy clarito lo que estaban diciendo, pero sí le dijeron que sí. Y el Señor se da cuenta que ellos como que no están muy claros en lo que él quiso decir, y respondieron que sí, pero el Señor le dice, en efecto así va a ser. O sea, que el Señor le está profetizando a Jacobo, en este caso a este Jacobo, hermano de Juan, el apóstol, porque hay varios Jacobos en la Biblia, como vamos a ver, le está anticipando que sí. Y aquí se cumple. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles, el primer mártir de la fe cristiana que menciona la Biblia, por lo menos que menciona la Biblia, fue Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos. 5 capítulos luego, en el 12, se da el martirio de Jacobo. Entonces, ya Dios, el Señor, ya sabía eso, que Jacobo iba a morir muy temprano, muy joven, comenzando su apostolado. En cambio, Juan, su hermano, murió, pero luego, ya viejo, en un exilio, en la isla de Patmos. Entonces es interesante cómo Dios establece que usted va a vivir su fe y a morir por su fe, pero de formas distintas y diferentes, y solamente Dios sabe cómo, cuándo y dónde. O sea que el Dios que te llama a su presencia a edad temprana es el mismo Dios que te puede extender muchos años y vivir una vida larga y fructífera. Eso lo escoge Dios, que es el dador de la vida, el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Fue la voluntad de Dios que Jacob muriera prematuramente o rápido en su ministerio, no así con Juan. ¿Por qué digo esto y hago esta salvedad? Porque muchas veces pensamos que automáticamente no puede ser la voluntad de Dios si Dios te llama a su presencia estando tú joven, comenzando algo,
o que solamente la voluntad de Dios es que tú vivas muchos años, y ese no es el caso en la Biblia. Dios misteriosamente sabe cuándo llamarnos a su presencia. Eso le corresponde a Dios. Eso está en las manos de Dios. Jacobo no fue más importante que su hermano Juan, ni tuvo más fe ni menos fe. Fue tan siervo el uno como el otro, y el Señor le dijo lo mismo a los dos, pero se manifestó eso en un tiempo y en un espacio distinto que solamente está en la voluntad y en el designio soberano de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, lo otro que le quiero decir es que cuando lo meten preso, la razón por la cual lo hicieron, o lo hizo Herodes, fue una movida política. Escúchenme bien lo que le voy a decir, porque esto es una cosa que se ha repetido a través de la historia. Hay gente que está en el poder político de los pueblos, de las sociedades, y han sido capaces de hacer las cosas más inhumanas a fin de consolidarse en el poder o de adquirir más riquezas, que casi siempre con el fin de acumular poder, y son capaces de hacer lo indecible para mantenerse en el poder, para lograr más poder, y hacen movidas donde destruyen personas, familias, pueblos completos, grupos étnicos completos han sido destruidos porque hay un individuo o un grupo de poder que ve en esa destrucción una ventaja política o económica. A través de la historia han habido poderes, ya sea abiertamente o tras bastidores, que han creado guerras, que han traído inestabilidad económica, que han creado situaciones de urgencia inhumanas, que han creado unas situaciones que han inclusive creado enfermedades para vender medicamentos, que han traído desestabilización sociopolítica para justificar unas invasiones y así hacerse con territorio, con el poder o los recursos que ellos quieren. Pastor, ¿y por qué usted sabe eso? Porque mire, yo creo que no pasan 10 años cuando sale a la luz las intenciones ocultas que grupos en diferentes gobiernos de todos los siglos y de toda parte del mundo han llevado a cabo por movidas políticas, y al principio no se sabe y uno ni lo cree hasta que entonces lo descubrimos. Ahora mismo hay gente pensando que esta pandemia que estamos viviendo posiblemente no fue una cuestión de la naturaleza, o no fue necesariamente un accidente, sino que fue algo creado, manipulado, o por los Estados Unidos, o por China, o por algún grupo misterioso que está detrás. Yo no sé, y quizás nunca lleguemos a saber en este caso lo que sucedió, pero yo sí sé que a través de la historia han habido unos Herodes que han creado situaciones inhumanas por movidas políticas, y ya eso ha sido probado y requete probado. Es decir, que eso ha pasado muchas veces, y antes que se descubriese lo estuvieron negando continuamente. Así que no me sorprendería, pero sea ese el caso o no, como quiera, la iglesia estaba en esa crisis. En este caso, Hechos 12, Jacobo lo habían matado, a Pedro lo habían echado a la cárcel con la misma intención, porque le convenía con el populacho como movida política a Herodes para congraciarse con el pueblo. Pero desde el punto de vista de la iglesia,
era una crisis horrible. Y Herodes no estaba jugando, ya mató a un apóstol, ya tiene al otro jefe, líder principal de la iglesia, preso también en línea para ser matado, eliminado. Entonces, no importa, no importa, la crisis está ahí. En estos momentos, no importa si esta pandemia es obra de la naturaleza, es algo directo del diablo, es del gobierno norteamericano, el chino, o es de grupos que no conocemos todavía. No importa si son las farmacéuticas planeando ganancia económica con vacunas, no importa. En estos momentos lo que importa es que hay una crisis. Si están exagerando el pánico, como muchos es posible que esté pasando. Note que hay una confusión, que la gente dice, pastor, no sé en quién creer. Pues yo te voy a decir en quién creer. Cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, en el Dios inmutable, en la roca eterna, en el cual no hay cambio ni sombra de variación alguna. Cree en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si tú me dices a mí, yo no sé en quién creer de los que están en la televisión, en el gobierno, en las teorías de conspiración, está bien. Pero no me digas que no saben quién creer, porque nosotros ya estamos en la posición y en la necesidad de decir como el apóstol Pablo, que dijo, yo sé en quién yo he creído. Aleluya. Y aunque deshecha está mi carne, como dijo Job, yo sé, aleluya, que mi Redentor vive. Nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros sabemos dónde estamos y nosotros sabemos hacia dónde vamos. Entonces, mis amados, nosotros sí sabemos en quién creer. En el Dios, el único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos dio por el Espíritu Santo la palabra profética más segura. Entonces, la crisis está ahí. Ellos tenían una crisis y ¿qué hicieron? Orar sin cesar. Ellos oraron a Dios y escuche bien, terminaron alineándose a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros queremos emular. Eso es lo que nosotros queremos que nos pase. Orar sin cesar, pero no así porque estamos asustados, porque estamos desahogándonos, porque estamos desesperados. No, orar sin cesar porque sabemos que hay un Dios que a quien nosotros le podemos tocar la puerta y nos oye. Un Dios que tiene su oído inclinado al clamor del justo. Un Dios que oye a su pueblo en el nombre de Jesús, que nos invitó, alabado sea el nombre del Señor, a que tocásemos sus puertas, que hasta que llamásemos, que Él nos iba a escuchar. Un Dios bueno, un Dios que nos invitó a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La iglesia ora sin cesar porque sabe que le ora a un Dios que no es sordo ni mudo. Dios escucha y Dios habla. Y estamos esperando que Dios nos dirija, que Dios nos hable, porque la oración es una comunicación en forma de diálogo donde yo le hablo a Dios esperando que Dios me hable y voy desarrollando intimidad, confianza, afinando el oído porque me quiero alinear a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia Bautista Emanuel o la iglesia donde usted se congregue, en la ciudad, en el lugar donde usted esté? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero estrategia de Dios, yo quiero dirección de Dios, porque en la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si hay alguien allá que puede decir amén, diga amén, porque no estamos como un barco a la deriva. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos estar a Dios orando y a Dios alineando. Nos vamos a alinear. Yo me quiero alinear al mover de Dios, a lo que Dios está haciendo aquí y ahora para su gloria. Entonces ellos hicieron eso. ¿Sabe lo que hicieron? Se metieron a la casa. Escuche esto, usted está en su casa. Los creyentes están metidos en su casa, orando. Se metieron a la casa de una María, de las muchas que menciona la Biblia, la mamá de Juan Marcos.
Aquí la menciona como la mamá de Juan Marcos, que había varias Marías. Esta era una de ellas. Y en la casa de esta María, ¿qué hacían? Orando, orando. Señor, ya mataron a Jacobo. Tienen en línea a Pedro. Oramos por Pedro para que no corra la misma suerte. Tú tienes la última palabra. Permitiste que se llevaran a Jacob. Te pedimos que no se lleven a Pedro. Pero eso lo decides tú. Nosotros oramos, nosotros seguimos orando, nosotros oramos sin cesar, pero la respuesta la tienes tú, porque es a Dios orando y a Dios alineando. Habla, Señor, actúa, Señor, haz tu voluntad, Señor, que tu propósito, aleluya, fluya, se manifieste. Haz lo que tú necesitas hacer conforme a tu propósito. Y Dios lo hizo. Y ellos se alinearon, bendito sea el nombre del Señor. En aquella ocasión Dios dijo, no necesito a Pedro en la cárcel, lo necesito fuera de la cárcel. Qué interesante, porque hubo otros siervos de Dios que fueron encarcelados y Dios los dejó en la cárcel. Porque Dios, aleluya, no te va a dejar donde Él no te necesita. Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que tú salgas a donde tú tienes que salir. ¿Cuántos le alaban? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Si Dios no te necesita en un sitio, Dios te va a sacar de ahí. Si Dios te necesita fuera de la cárcel, no hay cárcel que pueda poner barrotes que impida el propósito de Dios en tu vida. Algo va a hacer Dios. Y en efecto, en este caso, algo grande hizo Dios. Pedro estaba bien custodiado. Tenía como 16 guardias. Imagínese usted si Herodes no quería garantizar que pasara la fiesta y en el momento que políticamente más le convenía a él, sacar a Pedro de la cárcel y también quitarle la vida. Pero me llama la atención que mientras en la casa están orando sin cesar, Pedro está bien custodiado. Y escuche esto, porque esto me llamó mucho a mí la atención, porque yo no sé si usted va a estar y va a ser capaz de hacer esto. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo, y yo estoy seguro, a juzgar por lo que sabemos de Pedro después que el Señor lo llenó del Espíritu Santo, que Pedro era un hombre de oración, era un hombre poderoso en el Señor. Y yo me preguntaba, ¿quién de nosotros hubiese sido capaz de dormir tranquilamente en una cárcel sabiendo que en cuestión de horas lo van a sacar para quitarle la vida? Solamente una persona que ha perdido su vida en los brazos del Señor puede retenerla de esa manera. El que tenga oído para oír, que oiga y que entienda. Solamente el que ha entregado su vida completamente puede vivir su vida confiadamente. Esto era una situación productora esto era un ansiogénico. Esto era una fábrica de producción de ansiedades. Y este hombre, dice el texto, que estaba tranquilamente durmiendo. Posiblemente había aprendido la lección del maestro cuando en aquella ocasión en la barca se desesperó y el Señor le dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y no entendieron que Jesús podía dormir aún rodeado de la tormenta, porque confiaba en el que tiene el control de todo y aquel que está trabajando su propósito en ti y no ha terminado en ti, y Dios no ha terminado con nosotros. Y Pedro, de alguna manera u otra, Pedro sabía o supo que Dios no había terminado con él. Mire, cuando Dios no ha terminado con usted, cuando Dios no ha terminado con nosotros, no hay cárcel, no hay Herodes, no hay espíritu de anticristo que pueda eliminar o cancelar el propósito de Dios, siempre y cuando nosotros estemos afirmados y confiados en ese que nos dio la promesa y nos dio la palabra. Y parece que ese era el caso de Pedro. Y dormía en vez o en lugar de, bueno, usándolo
o viéndolo desde la perspectiva de nosotros, de estar lleno de preocupación y ansiedad. Yo no puedo dormir, yo estoy preocupado. Ay, ¿qué me va a pasar mañana? Ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va? Usted sabe cómo somos nosotros cuando nos salimos del carril de la confianza. Pedro estaba durmiendo confiadamente. Eso a mí me llamó la atención. Y déjeme decirle esto. Hay tiempo de dormir. No importa la crisis. Porque ya oraste. Ya pusiste en las manos del Señor. Ya depositaste en las manos del Señor tu crisis y tu petición. Es algo que tenemos que aprender, amados y amadas. Hay tiempo de orar sin cesar. Note esto, que mientras los que estaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos, orando sin cesar, Pedro dormía, porque ya Pedro había puesto en las manos de Dios su vida y ya Pedro no podía hacer nada más. Pedro sabía que él estaba en una situación donde solo Dios podía intervenir y hacer algo. Y él decidió descansar y glorificar a Dios con esa fe. La iglesia, en cambio, le tocó manifestar la fe orando sin cesar. No sé si me están entendiendo, porque es que las dos cosas pueden pasar simultáneamente. Todo depende de la situación en la que tú te encuentres, pero lo importante es tener fe y orar y descansar. La iglesia dijo, tenemos que orar sin cesar, porque aquí hay una crisis y Dios tiene que dar un veredicto al respecto. Esto es de vida o muerte, y ya nos mataron a uno. Y Pedro dijo, yo no puedo hacer más nada porque me tienen custodiado, aquí no puedo humanamente, así que oró y descansó. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste, dejaste en las manos del Señor y aprendiste a descansar en el Señor? Y la crisis era más terrible que la que estamos viviendo ahora. Eso es lo lindo de orar y alinearse. Yo estoy seguro que el Señor le ministró a Pedro. Posiblemente le ministró en su espíritu y le dijo, confía, yo tengo todo bajo control. Lo mismo que nos dice a nosotros. Tú no vas a morir aquí, porque yo te di una palabra a ti. Acuérdense que el Señor le había hablado a Pedro, ya. Tú vas a restaurar, tú vas a ser el pastor de mi iglesia. Tú vas a morir cuando estés mayorcito. Así que Pedro tenía una palabra y el Espíritu Santo se la estaba recordando como nos hace a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá alguien que me está escuchando aquí que tiene una palabra poderosa del Señor y el Espíritu Santo la está desempolvando y sacando de las gavetas de tus memorias y de tus recuerdos. Dios le había dado una palabra a Pedro y le había dicho inclusive cómo él iba a morir. Y Pedro estaba empezando. Dijo, esto no es para muerte. Dios me dio una palabra. Y el hombre oró y descansó. En cambio, la iglesia lo está viendo desde otro punto de vista. La iglesia dice, nosotros tenemos que orar para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y Dios los motivó a orar. Por eso no se puede dejar de orar. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, la cuestión fue que para que allí sucediera algo, pues sucedió lo que tenía que suceder. Lo único que podía suceder allí era un milagro. Y sucedió un milagro. Y Dios anestesió a los guardias. Y sacó milagrosamente, ahí está el texto, léanlo. Sacó a Pedro poderosamente de esa cárcel. A veces Dios te saca de las situaciones de diferentes formas y maneras. Esta fue la manera en que lo sacó. Cuando saca a Pedro, la experiencia es tan descomunal, tan sobrenatural, tan inusual, que Pedro hasta creía que estaba soñando. Y se dio cuenta que no, que había sido una manifestación gloriosa del Señor en todo tiempo. Y entonces va corriendo a la casa y tocó la puerta. ¿Qué hacían ellos? Fue a la casa de María, donde estaban orando. María, la
mamá de Juan Marcos, ¿qué hacían ellos orando por Pedro? Había llegado la hora de cambiar esa oración. Había llegado la hora de darle gloria a Dios porque Dios estaba o acababa de responder la oración milagrosamente. Y Pedro toca la puerta. Cuando toca la puerta, va una muchacha que se llama Rode y le abre la puerta. Pero cuando le abre la puerta, o cuando ella ve que es Pedro, antes de abrir la puerta, ella vio que era Pedro. Salió corriendo a decirle a los demás que era Pedro. ¿Y sabe lo que ellos le dijeron a Rode? Que estaba loca. Que estaba loca. Entonces, se dan cuenta que no está loca nada, que en efecto es Pedro el que está tocando la puerta. Por fin van y le abren la puerta a Pedro y Pedro entró y dice la Biblia que estaban, escuchen bien esta palabra, que estaban atónitos. Que estaban atónitos. Dios los dejó atónitos. ¿Sabe qué? Yo estoy anticipando que a muchos de nosotros en este proceso que estamos viviendo, Dios nos va a dejar atónitos, nos va a sorprender y vamos a ver que las oraciones que hacemos, que a veces tenemos una mezcla de deseo, pero creemos como que no, como que Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer aún mayor y más grande de lo que le estamos pidiendo. Dios los dejó atónitos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dejó con la boca abierta, en shock, por la respuesta tan maravillosa que Él le dio a tu clamor? Dios los dejó atónitos. Y la Biblia no esconde ninguna de las reacciones, de las emociones, de la mezcla, de la fe, del desespero, de la crisis. Está todo ahí para que aprendamos que esos mismos procesos nosotros tenemos que seguir. A Dios orando y a Dios alineando. Y ahí comenzó el alineamiento, porque la voluntad de Dios no era que Pedro muriera como Jacobo. Jacobo tenía que morir como Dios y el Señor anticipó. Pedro tenía que vivir porque el Señor tenía una agenda, un plan particular con Pedro. Por eso el Señor usó la iglesia que oraba sin cesar para que su propósito siguiera fluyendo y corriendo. Bendito sea el nombre del Señor, y los dejó atónitos. Y hay alguien aquí que me va a escuchar en estos momentos y te lo voy a decir: prepárate, que Dios te va a dejar atónito. Dios te va a dejar con la boca abierta, te va a maravillar con la obra que va a hacer, porque está viendo tu fidelidad orando sin cesar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es bien interesante otra cosa que menciona el texto aquí, que ustedes dirán, bueno, eso como que, ¿cuál es la importancia? Mire, muchísima. Muchísimas. No se van a sorprender lo que les voy a decir, pero es algo, cosas que el Señor le ministra a uno y que uno ve entre líneas. Note, ¿usted se imagina cómo usted se sentiría después de experimentar un milagro como ese? Donde no fue un abogado que te sacó de la cárcel, no fue una turba, no fue un grupo de narcos que usó un cohete, ni Misión Imposible, ni nada de esas cosas que vemos en las series estas nuevas de Netflix, ni películas de acción y aventura. Fue un ángel, ángeles del Señor, y custodiado por todos lados, 16 soldados. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría? Es decir, una cosa, usted se sentiría literalmente en una nube. Esto sería una cosa grandiosa. Y la iglesia, por eso estaban atónitos. Pero en medio de esa euforia entendida y entendible, y que no se debe tener a menos, porque es que no había de otra. En medio de esa euforia de la presencia de Dios, ese gozo, Pedro dice algo que es bueno que nosotros consideremos. Pedro dice,
háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y aquí menciona a otro Jacobo, que no era el hermano Juan que ya habían matado. Se está refiriendo a Jacobo, el hermano de Jesús. Porque Jacobo, el hermano de Jesús, se había convertido en un momento dado, no aceptó a Jesús. Ninguno de sus hermanos le decían que estaba loco. Recuerdan cuando Marcos 6 dice que fue a Nazaret, de donde él venía, del barrio, y no pudo ni hacer muchos milagros por la incredulidad que tenían. Y decían que estaba hasta loco. Pero ahora algo pasó en Jacobo que se convierte, y se convierte no solamente a Cristo, sino que se convierte en el líder. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 15, usted va a ver el liderazgo de Santiago dirigiendo con los demás ancianos y demás líderes y demás apóstoles el primer concilio que se celebra en la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde se estaba jugando el futuro completo de la iglesia, porque ya la iglesia había tenido unos problemitas, ¿verdad? Con las viudas, las cuestiones estas de los griegos y los hebreos, como aquí con las cuestiones culturales del inglés, del español, de preferencia, que si estos son del mismo grupo del pastor, que si aquellos son del mismo país, esas mismas situaciones socioétnicas y multiculturales que se dan en nuestros entornos. Ya la iglesia había bregado con eso. Y la iglesia había bregado con la conversión de alguien que parecía totalmente extraño, como Pablo. Pero ahora estaba bregando con gentiles que estaban convirtiéndose y tenían que tomar una decisión, porque aquí el bizcocho lo picaban los líderes judíos y ya se había abierto la iglesia a una nueva realidad. Gente de otro trasfondo y de otras culturas y de otra cosmovisión completamente distinta a la judía estaban ahora siendo el grupo de mayor crecimiento en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces ese concilio lo dirige Santiago. Y aunque Pedro se estaba destacando como líder y Dios lo iba a usar como líder, en aquel momento era Santiago. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque como pastor he visto muchas veces que hay grupos que tienen experiencias maravillosas del Espíritu Santo, líderes que tienen unas experiencias extraordinarias de milagros que son innegables, y piensan que ahora, como Dios está con nosotros, como a nosotros fue que Dios nos usó, como nosotros somos los que oramos, a nosotros fue el instrumento que Dios utilizó para traer ese milagro, fuimos parte integral del mismo, y fue a Pedro, y Pedro está con nosotros, y el mismo Pedro podría pensar, como esto fue a mí, pues entonces yo no necesito los demás líderes. O los demás hermanos ahora van a tener que correr por la nuestra, porque la unción está con nosotros. A quien Dios le está hablando, a quien Dios está usando, es a nosotros. Es esta célula, es este grupo. Así que nosotros estamos a un nivel más alto que el liderato establecido en la iglesia, que el pastor o los ancianos o los diáconos. Yo he visto tantas veces que eso ha sucedido, que me llamó la atención cuando veo esta entrelínea, esta joya espiritual aquí para que aprendamos que Pedro, después de haber tenido esa experiencia, dice, háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Porque Dios me puede hablar a mí, darme una experiencia maravillosa a mí, o a un grupo, o a mi ministerio dentro de una iglesia, pero los líderes que están puestos por Dios en la iglesia siguen siendo los líderes puestos por Dios en la iglesia. Y eso no quiere decir que las experiencias maravillosas de Dios se las va a dar solamente el líder. Dios puede repartir como Él quiera, como hizo aquí este grupo de oración en casa de la hermana María, la mamá de Juan Marcos. Dios usó poderosamente a Esteban, era un diácono, y luego a Felipe. Y Felipe entendió que Dios lo iba a usar como evangelista, pero luego descienden los apóstoles que están a cargo y le dan orden a la cosa.
pero ¿con quién? Dios trajo el avivamiento en Samaria, fue con Felipe. Dios puede traer una bendición a la iglesia por cualquier siervo, por cualquier sierva, por cualquier ministerio, por cualquier grupo, pero eso no puede ser razón o motivo para pensar ni siquiera un segundo que ahora se va a suplantar o a sustituir el liderato debidamente establecido en la comunidad de fe. Aprendamos de esto. Y usted dirá, pastor, pero yo no tengo problema con eso, pero te garantizo que posiblemente conoces o conocerás a alguien que sí, y vas a poderle ministrar esto. Pedro dijo, háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos, es decir, a los líderes. Háganle saber esto a Jacobo y a los líderes, que Dios me sacó de la cárcel y el propósito de Dios y la misión de Dios sigue corriendo. Amén, pero no vamos a alterar aquí el orden que Dios ha establecido. Lo que vamos a hacer aquí es seguir corriendo con el propósito de Dios a través de lo que Dios ha establecido. Y Pedro honró a Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, la iglesia con oración enfrentó esta crisis terrible y obtuvo la victoria. Pero pasaron estas últimas tres cositas que te voy a compartir. Herodes, cuando se enteró que Pedro salió de la cárcel, ¿sabe lo que mandó a hacer? Mandó a matar a los guardias. La ley decía que el guardia tenía que pagar con la vida, una cosa sumamente inhumana, pero decía que tenían que pagar con la vida si un preso se escapaba. Para garantizar que ellos no les ayudaran a escapar, ellos tenían que pagar con su vida si un preso se escapaba. Y Herodes mandó a matar a todos esos guardias. Era una ley totalmente inhumana, totalmente inmoral, pero era la ley que tenían establecida en aquel tiempo. Eso me recuerda a mí un caso parecido, pero un proceder distinto. Más adelante, como 4 capítulos más adelante en el libro de los Hechos, el que está preso en esta ocasión es Pablo y Silas. Me imagino que ustedes conocen la historia. Y tampoco era voluntad de Dios ni el propósito de Dios que Pablo permaneciera más tiempo en la cárcel. Digo más tiempo porque en Roma sí estuvo tiempo, de hecho murió en un arresto domiciliario. O sea que no hay fórmula, todo es alinear. Mira, hermano, es orar a Dios orando y a Dios alineando. Porque Dios tiene una voluntad y Dios tiene un plan y un propósito y un fluir y una estrategia. Y la única forma y manera que lo sabemos es en contacto continuo con Dios. Por eso es que la Biblia afirma tanto la necesidad de orar sin cesar. Porque en este caso, pues se manifestó. Dios no quería a Pablo en la cárcel. Dios lo necesitaba fuera de la cárcel. Cuando lo necesitó en la cárcel, lo dejó más adelante. Al final del libro de los Hechos, ahí está, en un arresto domiciliario, porque Dios lo necesitó allí para la obra que iba a hacer con él en Roma. Entonces, pero aquí no lo necesitaba preso dentro de la cárcel de Filipo, lo necesitaba afuera, pero aprovechó la ocasión para hacer un milagro que iba a dar paso a la fundación de la iglesia que luego fue la iglesia que más se ocupó del apóstol Pablo, que fue la iglesia de los filipenses y que se distinguió, porque yo digo que esa iglesia nació en la alabanza en medio de la crisis, porque se distinguió como una iglesia de gozo. Entonces, cuando hace ese terremoto en la cárcel de Pablo, donde estaba Pablo y Silas, se rompen los cepos de la última pared del calabozo, salen libres y el carcelero se va a quitar la vida. Digo, antes que me la quiten, yo me la voy a quitar y antes quizás que le hagan daño, más daño a mi familia, yo me quito la vida como una forma, no sé, honorable o evitando más peligro para su familia. Entonces la cuestión es que Pablo le ministra y le da una palabra en el caso del carcelero profética, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él no se quitó la vida, él entregó su vida a Cristo.
Y lo salvó el Señor, y lo salvó el Señor, y le salvó su casa. Y ahí comenzó, junto con Lidia, otra mujer que Pablo encontró allá en ese territorio, y con una ex pitonisa liberada, que está todo eso junto, todos esos eventos ocurren juntos, con ellos tres y el carcelero y su familia, nace la iglesia de los filipenses. Entonces, lo que va a pasar lo sabe Dios. Lo que no podemos dejar de hacer nosotros orar. Dios tiene la última palabra y Él tiene un propósito. Entonces, mira cómo ellos se van alineando, utilizan la oración. Es una mentalidad completamente distinta a la norteamericana, al evangélico o latino de esta parte del mundo, donde nosotros utilizamos a Dios para que nos bendiga y Dios nos llama a meternos con Él, a alinearnos con Él para Él bendecirnos. Y a lo que cambiamos esa mentalidad, vamos a seguir con esta tendencia marcada. Y yo creo que Dios la está rompiendo y estamos aprendiendo con esta preciosa iglesia de cómo ellos pudieron alinearse al Señor. Entonces, en ese caso, no se murió o no fue necesario quitarle la vida al carcelero, como en este caso. ¿Quién decide eso? Dios. 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 Nosotros nos alineamos a Dios. Ese es nuestro deber fundamental por medio de la oración. Alinearnos a Dios. Fluir con Dios. Dejar de tratar de manipular, convencer, impresionar, doblar el brazo a Dios y pedirle a Dios que nos doble el corazón y nos quebrante la voluntad hasta que nuestra voluntad pueda alinearse y someterse a la voluntad de Él, que es buena, que es agradable y perfecta. No hay mayor bien para nadie en ningún momento dado de la historia, en ningún lugar. No hay mayor bien que poder estar en la voluntad de Dios, alineado a la voluntad de Dios. Lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es conocer, hacer y permanecer en la voluntad del Señor. Y eso es lo que queremos por medio de nuestras oraciones, llegar a ese nivel, a ese nivel. Yo espero que estemos ahí llegando, que estemos cada día dando pasos de acercamientos a ese nivel. Yo siento que me falta mucho. ¿Sabe que uno de mis salmos favoritos es el Salmo 40? Y hay un verso en ese salmo que eh, yo diría que es como la meta que yo siempre he tenido. De hecho, la meta de Dios con nosotros, Romanos 8:29, es que Cristo se forme en nosotros. Y a veces la dificultad que Cristo tiene para formarse en nosotros es nuestra resistencia, obviamente, ¿verdad? Nuestras defensas, que no cedemos terreno. Y dice el salmista en el Salmo 40, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y no siempre a uno le agrada hacer la voluntad de Dios. Pero él había llegado al punto de exclamar, el hacer tu voluntad me ha agradado. Muchos estudiosos piensan que ese salmo representa en esencia a Cristo, porque realmente Cristo vivió a ese nivel donde su comida era la voluntad del Padre. Y yo digo, Dios mío, que mucho me falta, que mucho nos falta para poder, mira, a veces ni nos interesa saber la voluntad de Dios, porque estamos tan enfocados, obsesionados, compulsivamente, usando la oración para que Dios le dé un ok, un like a nuestra voluntad. Y hay casos en la Biblia donde Dios lo que hace cuando insistimos en esa forma y manera, que Dios nos concede como un acto de voluntad permisiva
como hizo con el pueblo que pidió rey. Dios le dio a Saúl, ¿verdad? Moisés, me voy a llevar a este pueblo que es duro de servir, te van a dar problemas. No, Señor, es tu pueblo, ok. Y por culpa de ese pueblo fue provocado a ira. En lugar de hablarle a la roca, le golpeó y no pudo entrar a tierra prometida. Por lo menos a Dios no le gustó lo que él hizo. Y eso se lo provocó el pueblo, que Dios le planteó de primera mano que lo iba a quitar. Total, Dios tuvo y terminó eliminando a ese pueblo. En las arenas áridas del desierto se quedaron. Entonces, a veces nosotros insistimos y yo creo que sería extraordinariamente sabio y maduro a estas alturas de nuestras vidas, después de todo lo que hemos pasado, con tantos golpes que hemos recibido, muchos de nosotros y ustedes tendrán experiencias quizás muchas dolorosas, de que empecemos a redefinir nuestra relación con el Señor y lo dejemos ahí. Señor, por lo menos enséñame, muéstrame que yo estoy más interesado en hacer mi voluntad que en la tuya, para que por lo menos no pierda tiempo pidiéndote cuál es tu voluntad, que a veces la sé, o pidiéndote esto y lo otro, en lugar de pedirte, Señor, ayúdame a alinearme a lo que tú quieres. Ese es el reto grande. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y no hemos llegado ahí porque resistimos. Mire, usted trata de conducir un auto dándole al acelerador y al freno a la misma vez. Así somos muchos de nosotros con la oración. Y Dios nos está ministrando a través de esta palabra y enseñándonos cómo la iglesia practicó esta oración, ¿no? A Dios orando, a Dios alineando, en este caso de una emergencia, una crisis terrible, peor que la que estamos viviendo nosotros, y cómo la iglesia pudo triunfar. Bueno, pasaron dos últimas cosas, y esto tienen que ponerlo también en la agenda. Dios terminó juzgando a Herodes. No le voy a dar más detalles, está ahí en el texto, léanlo. Allá se quiso ser Dios, se pasó de la raya. Bueno, ya se había pasado. Y dice la Biblia que Dios lo juzgó. Hay gente que dice que Dios no juzga. La Biblia tiene casos específicos donde Dios ha juzgado naciones, pueblos y personas. Así como le hizo a Nabucodonosor, le hizo a Herodes. Lo fulminó el Señor con un juicio. Algo le pasó, un ataque al corazón, un derrame cerebral. Algo le pasó. No fue muerte natural, no fue un accidente, no fue un crimen, fue un juicio de Dios. Un juicio de Dios. Y murió a causa de un juicio de Dios. Porque yo sé que es un juicio de Dios porque lo dice la Biblia. No lo esconde. No era una enfermedad, fue un juicio de Dios. Fulminante. A veces Dios va a responder con juicio fulminante. Y la iglesia oraba. Y usted dice, ok, ¿cómo la iglesia se alineó? ¿Y cómo de este enjambre de dolores, de muertes, de asesinatos, de intrigas políticas, de agendas políticas de muerte, de un espíritu de anticristo, de persecución de la iglesia sigue orando sin cesar? Y sí, hubo un milagro y sacó a Pedro, pero ¿qué logró Dios? Miren cómo termina el capítulo 12, verso 24. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabe lo que yo estoy viendo en estos mismos momentos? Que la palabra del Señor está creciendo y se está multiplicando. Parece una paradoja, una aparente contradicción, un oxímoron, algo como que no cuadra. ¿Cómo es posible que hayan cerrado los templos y la palabra de Dios esté creciendo y se esté multiplicando? La palabra de Dios está creciendo y se está multiplicando. Bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia oró sin cesar y Dios logró todo eso.
después de este evento, cuando usted lee la Biblia, usted va a ver, lea el libro de los Hechos, cómo Dios usa la iglesia, los saca de los contornos de la Palestina y la disparce por toda Europa y se riega el evangelio por Europa. Y así comienza a cumplirse el propósito de Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Orar sin cesar. Sin cesar significa continuamente. Y escucha bien lo que te voy a decir. No importa la crisis, hay que orar. No importa la bendición, hay que seguir orando. Cambie esa jerga, aunque sabemos lo que queremos decir. Cuando le dice, hermano, además de orar, no es solo orar, hay que hacer esto, no se queden nada más orando. Eso es una cosa, pero a veces la gente implica que no hay que orar. La Biblia dice que hay que orar siempre. Lo que pasa es que muchas veces hay que orar y hacer otras cosas. Y no puedo usar la oración, ¿verdad?, como una justificación para no hacer lo que tengo que hacer. Pero no importa lo que tengo que hacer, hay que orar antes, durante y después, como Cristo, que siempre vivió orando en comunión con el Padre, porque así se solidifica nuestra relación íntima con Dios, así crecemos en el Señor, así desarrollamos oído espiritual y así nos alineamos con lo que Dios quiere hacer en y a través de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que nosotros, como esta hermosa iglesia, también podamos vivir a Dios orando y a Dios alineando, y Dios tome toda esta crisis y siga haciendo lo que ya comencé a ver. La palabra del Señor está creciendo y se está multiplicando. Amén.